Burlar al diablo, de Napoleon Hill. Bloque 1. Introducción reflexiva y contexto. ¿Qué pasaría si descubrieras que tus miedos no son tuyos? ¿Qué pasaría si, en lo más íntimo de tu mente, habita una voz oscura, astuta, que se alimenta de tus dudas, de tu inseguridad, de tu indecisión? Ese es el tema central del libro Burlar al diablo de Napoleon Hill. Un libro polémico, escrito en 1938, en plena crisis económica y después de que Hill publicara su famoso Piense y hágase rico. Sin embargo, este manuscrito quedó oculto durante más de 70 años, porque era demasiado desafiante, demasiado incómodo para la sociedad de su tiempo. Imagínalo. Hill se atreve a escribir un diálogo directo con el mismísimo diablo. Y no hablo de un diablo con cuernos y cola de fuego. No, hablo de algo mucho más real y peligroso. Un símbolo del miedo, la duda, la indecisión, la ignorancia. Todo aquello que mantiene a los seres humanos atados, sometidos, incapaces de alcanzar su verdadera grandeza. Este no es un libro común. Es una conversación impactante donde Hill logra, mediante un interrogatorio implacable, arrancar las confesiones más íntimas del diablo. Y en esas confesiones se revelan los mecanismos ocultos que nos alejan del éxito y de la libertad interior. Lo que estás a punto de escuchar no es un resumen técnico. No son simples ideas sueltas. Es un viaje narrativo. Un espejo que te invitará a preguntarte: ¿hasta qué punto mis decisiones son realmente mías? ¿Cuántas veces he dejado que el miedo decida por mí? ¿Estoy viviendo como un creador consciente, o como una marioneta que danza al ritmo de sus propios temores? Si alguna vez has sentido que la vida te arrastra, que tus sueños se enfrían, que las oportunidades se escapan entre tus manos, este libro es para ti. Hoy, en este recorrido narrativo, vamos a descubrir juntos las trampas del diablo, y sobre todo, cómo burlarlo. Bloque 2. El encuentro con el diablo y sus primeras revelaciones. Napoleon Hill narra que después de años de lucha, fracasos y búsqueda espiritual, llega a un punto límite en su vida. Se siente atrapado, confundido, con la sensación de haber tocado fondo. Y es justamente en ese estado de vulnerabilidad cuando ocurre algo inesperado. Hill afirma que se encuentra cara a cara con el diablo, pero no como una aparición fantástica, sino como una voz que se manifiesta en su propia mente, desafiándolo. «Soy el amo de lo que tú llamas tu mundo», declara el diablo. Y Hill, con valentía, decide interrogarlo. Decide exponerlo, desnudar sus estrategias, hacerle confesar cómo manipula a los seres humanos. Lo convierte en un testigo obligado ante la humanidad. El diablo, en este diálogo, admite algo estremecedor: controla al 98% de las personas en el planeta. ¿Cómo lo logra? A través del miedo. El miedo a la pobreza. El miedo a la crítica. El miedo a la enfermedad. El miedo a perder el amor. El miedo a la vejez. El miedo a la muerte. Esos 6 miedos, dice el diablo, son sus armas principales. Con ellos mantiene a los seres humanos prisioneros, débiles, incapaces de tomar decisiones firmes y vivir su verdadero propósito. Y agrega algo aún más inquietante: no necesita cadenas físicas, porque las mentes ya están encadenadas. Hill, sorprendido pero firme, le pregunta: ¿cómo exactamente logras dominar a tanta gente? Y entonces aparece el concepto central del libro: el hábito de la deriva. El diablo explica que la mayoría de las personas no piensan por sí mismas. Se dejan arrastrar por las circunstancias, por las opiniones de los demás, por la rutina. Viven en piloto automático. No cuestionan, no deciden con firmeza, no tienen un propósito claro. Y cuando alguien vive así, automáticamente cae bajo su control. El diablo lo llama los que deambulan sin rumbo. Son los que trabajan por costumbre, los que reaccionan en lugar de crear, los que se conforman en lugar de arriesgarse. Quien no decide por sí mismo, ya decidió por mí. Hill comprende entonces que el verdadero infierno no es un lugar con fuego y sufrimiento eterno, sino una mente que vive sin dirección, esclavizada por el miedo y la indecisión. Querido oyente, ¿te das cuenta? ¿Cuántas veces has caído en esa deriva? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo o la costumbre decidan tu camino? ¿Hasta qué punto eres dueño de tu mente? ¿Y hasta qué punto tu mente ha sido secuestrada?
Bloque 3. Educación, religión y sociedad. Herramientas del diablo. Cuando Hill sigue presionando al diablo, le exige que revele cómo logra dominar a tantos millones de personas al mismo tiempo. Y la respuesta es tan impactante como incómoda. El diablo dice que sus armas favoritas son precisamente aquellas estructuras en las que más confiamos: la escuela, la iglesia y las normas sociales. La educación. El diablo confiesa que la mayoría de los sistemas educativos no enseñan a pensar, sino a memorizar. Forman trabajadores obedientes, no pensadores independientes. Y cuando un niño pasa años sentado, repitiendo lo que otros dicen, sin cuestionar, sin desarrollar creatividad, sin aprender a tomar decisiones por sí mismo, ese niño se convierte en un adulto fácil de manipular. ¿Te suena familiar? ¿Cuántos de nosotros crecimos en un sistema que nos enseñó fechas, fórmulas, teorías, pero nunca nos enseñó a controlar nuestra mente, a desarrollar autoconfianza, a definir un propósito de vida? El diablo ríe y declara: ¿con cada aula que produce estudiantes obedientes, yo gano nuevos prisioneros? La religión. Luego, Hill le pregunta por la religión. Y la respuesta vuelve a ser polémica. El diablo reconoce que la espiritualidad genuina es una fuerza de liberación, pero asegura que la mayoría de las religiones institucionalizadas han caído en su trampa. Infunden miedo en lugar de libertad. Miedo al pecado. Miedo al castigo eterno. Miedo a equivocarse. De esa forma, millones de personas viven controladas, no por el amor a Dios o la búsqueda de sabiduría, sino por el temor a la condena. El diablo admite, con cinismo: cuando un predicador habla más del infierno que del cielo, ¿está trabajando para mí? La sociedad y las normas. Finalmente, Hill aborda el tema de las costumbres sociales. El diablo revela que una de sus estrategias más efectivas es imponer modelos de vida predeterminados: estudiar, trabajar en algo que no amas, casarte por obligación, endeudarte, jubilarte resignado, y morir sin haber vivido. Es la rutina que millones repiten sin preguntarse nunca: ¿esto es realmente lo que quiero? ¿O es simplemente lo que me dijeron que debía querer? El diablo confiesa que disfruta cuando las personas buscan encajar, cuando tienen más miedo a ser criticadas que a vivir una vida vacía. El conformismo es mi mejor aliado, asegura. En ese momento, Hill comprende la magnitud del problema: no basta con desear libertad. Hay que conquistarla con pensamiento independiente, con decisión, con propósito. Querido oyente, ¿cuántas veces has hecho algo solo porque así debe ser? ¿Cuántas veces has reprimido tus sueños por miedo a la crítica, a la desaprobación, al ¿qué dirán? Esas son las cadenas invisibles que más fuerte atan al ser humano. Bloque 4. El propósito definido y la autodisciplina, la llave de la libertad. Después de escuchar tantas confesiones oscuras, Hill lanza la pregunta esencial. Entonces, ¿qué puede hacer un ser humano para escapar de tu control? El diablo no tiene más remedio que responder. Y su respuesta revela el antídoto más poderoso contra el miedo y la deriva: un propósito definido y la autodisciplina. El poder del propósito definido. El diablo admite que no puede controlar a alguien que tiene un rumbo claro, un sueño firme y la decisión de perseguirlo con todas sus fuerzas. Cuando una persona sabe lo que quiere, deja de ser arrastrada por la corriente. Ya no vive por inercia. Vive por elección. Es como un barco con timón. Aunque vengan tormentas, aunque soplen vientos en contra, siempre hay una dirección. Hill lo entiende de inmediato. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque no saben a dónde van. Y quien no sabe a dónde va, termina yendo a donde el diablo quiere. Querido oyente, ¿ya has definido tu propósito? ¿Tienes claro qué quieres construir con tu vida? ¿O todavía navegas sin mapa, esperando que las olas decidan por ti? La autodisciplina, guardián del propósito. Pero no basta con soñar. El diablo sonríe y confiesa: muchos tienen sueños, pero yo los atrapo porque carecen de disciplina. La disciplina es la capacidad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte temprano cuando quieres seguir durmiendo. Es ahorrar cuando otros gastan. Es estudiar cuando la mayoría se distrae. Es mantenerte fiel a tu visión, aunque nadie más crea en ella.
La disciplina es la armadura que protege tu propósito de la tentación, de la pereza, de la crítica. Y sin ella, cualquier meta se desmorona. El diablo lo admite con frustración. Las personas disciplinadas son las que menos puedo controlar. Sus mentes son fortalezas cerradas para mí. Pensamiento independiente. Junto al propósito y la disciplina, Hill descubre otro secreto, el pensamiento independiente. El diablo dice que mientras una persona acepte sin cuestionar lo que la sociedad dicta, seguirá siendo su esclavo. Pero aquel que se atreve a pensar por sí mismo, que analiza, que filtra la información, que decide con criterio, rompe las cadenas invisibles. Por eso, el mayor acto de libertad es atreverse a pensar diferente. Napoleón Hill llega a una conclusión clara. El ser humano puede vencer al diablo, pero solo cuando asume el control de su mente, define su propósito y cultiva la disciplina diaria para vivir conforme a él. Querido oyente, detente un instante y pregúntate, ¿cuál es mi propósito definido? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de la disciplina para alcanzarlo? ¿O seguiré viviendo bajo las reglas de la deriva? Recuerda, cada decisión que tomas, o te acerca a tu libertad, o refuerza las cadenas del diablo. Bloque 5. El fracaso y la adversidad, herramientas para crecer. En su interrogatorio, Hill le pregunta al diablo por qué tantas personas sienten que el fracaso es el final, un callejón sin salida. Y el diablo, con una sonrisa irónica, confiesa, ¿porque yo me encargo de que lo vean así? Él sabe que cada vez que alguien tropieza, su primera reacción es rendirse, perder fe, abandonar el propósito. Y en ese momento, el diablo gana, el fracaso como maestro. Pero Hill no se conforma con esa respuesta. Lo presiona. Y el diablo tiene que revelar la verdad. El fracaso, en realidad, no es un enemigo. Es un maestro disfrazado. Cada error, cada caída, cada obstáculo, contiene dentro de sí la semilla de una lección invaluable. El diablo odia cuando las personas comprenden esto. Porque en ese instante, dejan de temerle a equivocarse. Dejan de ser esclavos del miedo. Y comienzan a ver cada tropiezo como una oportunidad de aprendizaje. Cuando alguien aprende del fracaso y sigue adelante. Me ha burlado, admite con rabia el diablo. La adversidad como gimnasio del alma. Hill descubre que las dificultades, las pérdidas, los momentos de dolor, son como un gimnasio para el alma. Fortalecen la resiliencia, templen el carácter, despiertan la creatividad. Es en los tiempos duros cuando nacen las ideas más brillantes, cuando se forjan las voluntades más firmes. Los grandes inventores, líderes y soñadores que admiramos. Todos pasaron por fracasos antes de triunfar. Lo que los hizo diferentes no fue la ausencia de tropiezos, sino la decisión de levantarse una y otra vez. La diferencia entre quien se rinde y quien persiste. El diablo explica que la mayoría se rinde en el primer fracaso. Y ahí termina su historia. Pero unos pocos deciden persistir. Y esos pocos son los que se escapan de sus garras, los que logran alcanzar la libertad y el éxito. Querido oyente, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces un fracaso que parecía un final terminó siendo el inicio de algo mucho más grande? ¿Cuántas veces una pérdida te obligó a redescubrir tu fuerza interior? Eso es lo que el diablo teme, que entiendas que el fracaso no destruye, transforma. Así, Hill concluye que la adversidad no debe evitarse, sino abrazarse como parte del proceso. Porque en cada derrota hay una semilla de victoria esperando germinar. La pregunta es, ¿te rendirás o seguirás caminando? Bloque 6. Tiempo, hábitos y ambiente. Las cadenas invisibles del diablo. El diablo, presionado por Hill, revela que no necesita cadenas físicas ni barrotes para mantener a la gente prisionera. Sus armas son más simples y más efectivas: el tiempo desperdiciado, los malos hábitos y la influencia del ambiente. El tiempo, el recurso más valioso. El diablo ríe cuando ve a los humanos perder horas enteras en distracciones inútiles, aplazando sus metas, postergando lo importante para mañana. Él sabe que el tiempo es la única moneda que nunca regresa. Piensa un momento. ¿Cuántas horas al día se escapan entre redes sociales, televisión vacía, conversaciones sin sentido, procrastinación? Cada minuto malgastado es alimento para el diablo. El que no sabe usar su tiempo, ya es mío.
declara con frialdad. Los hábitos, arquitectos de destino. Luego, Hill le arranca otra confesión. El diablo controla a las masas a través de sus hábitos diarios. Porque lo que repetimos cada día, en automático, termina esculpiendo nuestro destino. Un pequeño hábito negativo, comer mal, gastar sin control, posponer lo importante, dejarse llevar por la pereza, se convierte con el tiempo en una cadena difícil de romper. Y al contrario, un hábito positivo, leer, ejercitarse, ahorrar, trabajar con enfoque, se convierte en una escalera hacia la libertad. El diablo admite que adora cuando la gente cree que un poco no hace daño, porque sabe que lo pequeño repetido termina siendo grande. Los hábitos son como semillas invisibles, tarde o temprano, crecen. La pregunta es, ¿qué semillas estás regando en tu vida? El ambiente, la influencia silenciosa. El diablo también confiesa que su trabajo se facilita gracias al ambiente en que crece cada persona. Si alguien vive rodeado de pesimismo, crítica, mediocridad y miedo, tarde o temprano absorbe esas vibraciones y actúa en consecuencia. Por eso insiste, muéstrame con quién pasas tu tiempo, y te diré cuánto control tengo sobre ti. Hill comprende entonces que los amigos, las conversaciones, incluso los lugares donde pasamos el día, moldean nuestra mentalidad más de lo que creemos. Y ahí surge la gran lección. Si quieres escapar del diablo, cuida tus hábitos, protege tu tiempo, y elige cuidadosamente el ambiente en el que vives y las personas con quienes compartes tu energía. Querido oyente, ¿cómo estás usando tu tiempo hoy? ¿Tus hábitos te están acercando a tu libertad o a tu prisión? ¿El ambiente que te rodea nutre tu propósito o lo ahoga lentamente? Recuerda, tu tiempo es tu vida. Tus hábitos son tu carácter. Y tu ambiente es tu espejo. Bloque 7. Las 7 armas principales del diablo contra la humanidad. Cuando Hill lo acorrala, el diablo no tiene opción y confiesa sus 7 estrategias más efectivas para controlar a los hombres y mujeres de este mundo. Y lo dice con orgullo, porque sabe que la mayoría cae sin siquiera darse cuenta. 1. El miedo. Ya lo mencionamos antes, el miedo es su arma favorita. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez, a la muerte. El miedo paraliza, debilita, impide actuar. Mientras una persona tema, no necesita cadenas. Ya está bajo mi poder, dice el diablo. 2. La indecisión. El diablo asegura que cada vez que un ser humano duda, pierde fuerza. Cada lo haré mañana, cada no estoy seguro, cada tal vez después, es un triunfo para él. La indecisión es como un barco sin timón. Puede moverse, pero nunca llega a ningún puerto. 3. La duda. El diablo confiesa que le encanta sembrar dudas en la mente de las personas. ¿Serás capaz? ¿Y si fracasas? ¿Y si no eres suficiente? Cuando alguien empieza a dudar de sí mismo, se convierte en presa fácil. 4. La preocupación. La preocupación consume energía sin resolver nada. Es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lugar. El diablo ríe porque sabe que mientras más tiempo pases preocupado, menos tiempo tendrás para actuar. 5. La sobrecautela. El diablo disfruta cuando las personas son tan cautelosas que nunca se arriesgan. El exceso de prudencia las mantiene atrapadas en la zona de confort, evitando que crezcan, que exploren, que creen. La seguridad absoluta no existe. Quien la busca, ya es mío, declara. 6. La pereza. La pereza es su veneno silencioso. No se presenta de golpe, sino poco a poco. Descansa un poco más, hazlo mañana, no es tan importante. Y cuando la persona despierta, ya perdió años de su vida. 7. La intolerancia. Finalmente, el diablo revela su arma más destructiva, la intolerancia. Porque cuando un ser humano no es capaz de aceptar ideas distintas, culturas distintas, pensamientos distintos, se convierte en un esclavo del odio y la ignorancia. La intolerancia ha creado guerras, divisiones, violencia y sufrimiento. Es, dice el diablo, la herramienta más efectiva para destruir naciones enteras. Hill queda impactado. Y nosotros también.
Porque esas 7 armas no son fantasía. Están aquí, en nuestra vida diaria, a cada instante. Querido oyente, hazte estas preguntas. ¿Cuál de estas 7 armas me tiene más atrapado? ¿En qué momentos el miedo, la indecisión o la pereza me han frenado? ¿Cómo reacciono cuando enfrento ideas distintas a las mías? Recuerda, reconocer al enemigo es el primer paso para vencerlo. Bloque 8. La educación del carácter. Mentes que el diablo no puede controlar. Después de desnudar las armas del diablo, Hill no se queda en la crítica. Va más allá. Pregunta cómo podemos preparar a las nuevas generaciones para que no caigan en esas trampas. Y aquí surge una de las partes más revolucionarias del libro, la educación del carácter. Educar para pensar, no solo para memorizar. Hill plantea que el mayor error del sistema educativo es enseñar a repetir en lugar de enseñar a pensar. Los niños aprenden fórmulas, fechas y definiciones, pero no aprenden a usar su mente como un instrumento de creación. El diablo lo admite con orgullo. La mayoría de las escuelas producen seguidores, no líderes. Y mientras eso ocurra, el 98% de la humanidad seguirá siendo mía. Por eso Hill insiste, necesitamos una educación que fomente la autoconfianza, la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Enseñar el control de la mente. Hill descubre que la verdadera libertad se conquista cuando el ser humano aprende a controlar sus pensamientos y emociones. Si una persona deja que la ira, la envidia o la duda dominen su mente, se vuelve presa del diablo. Pero si desarrolla la capacidad de observarse, de autocontrolarse, de dirigir sus pensamientos hacia lo constructivo, se vuelve prácticamente invulnerable. Querido oyente, piensa en esto. ¿Cuántas veces tus pensamientos negativos te han paralizado más que cualquier obstáculo externo? ¿Y cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dominarlos en lugar de obedecerlos? La importancia del propósito en la educación. Hill propone algo revolucionario, que desde jóvenes, las personas deberían aprender a definir un propósito de vida. No solo estudiar por estudiar, trabajar por trabajar o vivir por vivir, sino identificar aquello que da sentido a su existencia y orientar toda su energía hacia ello. El diablo lo confirma, molesto. Un ser humano con propósito definido desde joven es casi imposible de atrapar. La verdadera riqueza. Hill también recalca que educar no es solo formar profesionales para ganar dinero. La verdadera riqueza está en cultivar valores, carácter, independencia mental, resiliencia y un espíritu de servicio. Todo lo demás, el éxito, el dinero, la influencia, llega como consecuencia natural. Napoleón Hill nos entrega aquí una visión poderosa. Si queremos un mundo libre del diablo, necesitamos formar generaciones que sepan pensar, decidir y actuar con propósito y disciplina. Querido oyente, ¿qué clase de educación recibiste tú? ¿Te enseñaron a memorizar o a pensar? ¿Estás dispuesto a reeducarte, a tomar el control de tu mente, a forjar tu carácter con las herramientas de la autodisciplina y el propósito? Recuerda, la mente educada para pensar es un territorio donde el diablo no puede entrar. Bloque 9. Deriva versus autodirección. La gran batalla interior. El diablo lo confiesa sin rodeos. Mi mayor triunfo es llevar a las personas a la deriva. ¿Pero qué significa esto de la deriva? El hábito de la deriva. Hill descubre que la deriva es ese estado en el que una persona no toma decisiones claras, no tiene propósito definido, y simplemente se deja arrastrar por la vida. Es levantarse cada mañana sin entusiasmo, trabajar solo por costumbre, dejar que otros decidan, aceptar lo que venga. El diablo explica, con tono burlón: el que no sabe hacia dónde va, termina donde yo quiero. La deriva es peligrosa porque es silenciosa. No duele, no alarma, no despierta sospechas. Es como un veneno lento que mata la voluntad sin que te dé cuenta. Querido oyente, piensa un momento. ¿Cuántas personas conoces que están vivas, pero no realmente viviendo? Que respiran, trabajan, existen, pero no crean, no deciden, no conquistan nada? Eso es la deriva. El poder de la autodirección. En contraste, Hill descubre que la única forma de burlar al diablo es desarrollar el hábito de la autodirección. Es decir, vivir con un propósito definido, tomar decisiones firmes, actuar con disciplina.
El autodirigido no espera a que la vida lo arrastre. Toma el timón, fija su destino y lo persigue sin miedo. El autodirigido sabe que cada pensamiento, cada acción, es una semilla. Y por eso siembra solo lo que quiere cosechar. El diablo, con frustración, admite: ¿quién vive con autodirección está fuera de mi alcance? Deriva y autodirección, dos caminos opuestos. Hill entiende que cada ser humano vive en una encrucijada permanente. O eliges el camino de la deriva, dejar que el miedo, la duda, la rutina decidan por ti. O eliges el camino de la autodirección, tomar el control de tu mente, tu tiempo, tus hábitos y tu destino. Esa es la verdadera batalla interior, la más grande de todas. Y no se libra una vez. Se libra todos los días. Querido oyente, pregúntate: ¿estoy viviendo en deriva o en autodirección? ¿Mis decisiones nacen de mi propósito o de la costumbre? ¿Soy dueño de mi mente o un prisionero de mis dudas? Recuerda, cada día tienes dos opciones. O burlas al diablo, o él te burla a ti. Bloque 10: Adversidad, fe y libertad personal. Las armas supremas contra el diablo. Cuando Hill continúa su interrogatorio, el diablo confiesa con fastidio que hay tres fuerzas que le resultan muy difíciles de vencer. La manera en que algunos transforman la adversidad en fortaleza. La fe inquebrantable que habita en ciertas mentes. Y la defensa de la libertad personal. La adversidad como aliada. El diablo admite que odia cuando alguien convierte el dolor en motivación. Que odia cuando un fracaso se transforma en lección. Porque entonces, su arma favorita, el sufrimiento, se le vuelve en contra. Hill concluye que la adversidad es como el fuego, puede consumirnos, o puede forjarnos como el acero. Depende de la actitud con la que enfrentemos cada golpe de la vida. La fe como fuerza invencible. Luego Hill le pregunta por la fe. Y el diablo, con tono de molestia, reconoce que la fe es una energía que él no puede controlar. No habla de fe ciega, ni de rituales vacíos. Habla de una convicción interior profunda, la certeza de que todo lo que uno necesita está disponible, de que uno puede crear su destino si lo cree con firmeza. El diablo admite: cuando un ser humano cree en sí mismo y en un poder superior, mis cadenas se rompen. La fe, entonces, no es solo una idea religiosa. Es una fuerza creadora, un escudo invisible contra la duda y el miedo. La libertad personal como escudo. Finalmente, Hill logra que el diablo confiese que lo que más teme es un ser humano que defiende su libertad personal. No la libertad superficial de hacer lo que uno quiere en cualquier momento, sino la libertad real de pensar por sí mismo, de elegir su camino, de no dejarse arrastrar por la manipulación ni el conformismo. El diablo admite que los hombres y mujeres que valoran su libertad, que se atreven a ser diferentes, que no temen la crítica, son los más difíciles de dominar. Porque la verdadera libertad no se hereda. Se conquista con valentía. Querido oyente, la vida siempre te pondrá pruebas. Siempre habrá dudas, fracasos, tropiezos. Pero recuerda, la adversidad puede ser tu maestra. La fe puede ser tu fuerza. Y tu libertad personal puede ser tu escudo más grande contra el diablo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas armas? ¿Las dejarás olvidadas, o las usarás para forjar tu destino? Bloque 11: El legado. ¿Cómo aplicar hoy las enseñanzas para burlar al diablo? Napoleón Hill escribió este libro en 1938, pero sus palabras resuenan hoy más fuertes que nunca. ¿Por qué? Porque los enemigos de la mente siguen siendo los mismos: el miedo, la duda, la pereza, la crítica, la falta de propósito. El diablo sigue usando las mismas trampas, aunque con nuevas formas. Hoy no es solo la escuela o la religión quienes pueden manipularte. También son las redes sociales, la sobreinformación, el consumismo, la comparación constante, la presión de vivir como todos viven. Hill nos recuerda que la batalla por nuestra libertad sigue siendo interior. Las claves prácticas para burlar al diablo hoy. De todo lo que confesó el diablo, se desprenden las estrategias que cualquiera puede aplicar. 1. Define un propósito de vida. Sin dirección, terminarás en la deriva. 2. Cultiva disciplina diaria. El propósito sin acción es solo un deseo. 3. Controla tus pensamientos.
No dejes que el miedo ni la duda ocupen tu mente. 4. Convierte la adversidad en fortaleza. Cada tropiezo puede volverte más sabio. 5. Elige tus hábitos con cuidado. Son los arquitectos invisibles de tu destino. 6. Protege tu tiempo. Es la moneda más valiosa que tienes. 7. Rodéate de un ambiente que te eleve. Las personas y lugares que eliges moldean quién eres. 8. Desarrolla fe en ti mismo y en un poder superior. Esa convicción rompe cadenas invisibles. 9. Defiende tu libertad personal. Piensa, decide y actúa por ti mismo. Querido oyente, si aplicas estas 9 claves, estarás caminando en la senda de los pocos que el diablo no puede tocar. El mensaje final de Hill. Hill concluye que el mayor triunfo del ser humano es aprender a gobernar su propia mente. Porque la mente es el único espacio donde nadie puede entrar, a menos que tú lo permitas. El diablo puede susurrar, puede tentar, puede presionar, pero al final, eres tú quien decide a quién escuchar. Cierre reflexivo y motivador. Así que hoy, después de escuchar estas revelaciones, la pregunta no es ¿qué hará el diablo contigo? La pregunta es, ¿qué harás tú con tu vida? ¿Vas a dejar que la rutina, el miedo y la crítica decidan tu destino? ¿O vas a tomar el timón, definir tu propósito y burlar de una vez por todas al diablo? Recuerda, cada día es una batalla. Y cada pensamiento que eliges es un voto. Un voto por tu libertad, o un voto por tu esclavitud. El poder está en ti. La decisión es tuya. La vida está esperando. No olvides que el mayor infierno es una vida sin propósito. Y la mayor gloria es conquistar tu mente y crear tu destino. Gracias por acompañarme en este viaje por burlar al diablo de Napoleon Hill. Si este mensaje te inspiró, si tocó tu corazón, te invito a seguir escuchando más resúmenes reflexivos como este en mi canal. Suscríbete, comparte este contenido, y acompáñame en esta misión de despertar mentes y liberar corazones. Porque recuerda, juntos, podemos burlar al diablo.